Leyenda del Atlético de Madrid, Paulo Futre es uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético. Con goles como este pudo quedar como segundo en la votación del Balón de Oro en 1987. Su carrera pudo ser más, pero lamentablemente se vio lastrada por las lesiones de rodilla. El portugués posee una historia de vida emotiva, cargada de grandes emociones, por los diferentes obstáculos a los que se enfrentó durante su carrera. Sus comienzos no fueron nada fáciles, tuvo que mentir sobre su edad para conseguir su oportunidad en el Sporting, y cuando lo consiguió, todo se puso cuesta arriba por los constantes viajes en barco que tenía que realizar para poder ir a entrenar, por lo cual casi llega a dejar el fútbol. Pero con talento y motivación, Paulo supo tomar sus decisiones y desarrollar una notable carrera, y aquí su historia. Su nombre completo es Paulo Jorge dos Santos Futre, pero es más conocido como Paulo Futre, quien nació el 28 de febrero de 1966 en la ciudad de Montijo, Portugal. Desde muy pequeño jugaba en el equipo de su pueblo, por lo que su infancia estuvo rodeada desde siempre de balones. Con apenas 9 años captó la atención del Club Sporting de Portugal cuando comenzó jugando un torneo de fútbol 11 que fue organizado por el Sporting, y donde Paulo tuvo que utilizar una ficha falsa, ya que solo podrían participar los niños de entre 10 y 13 años de edad. En ese torneo el equipo llegó a la final, e inmediatamente el jugador comenzó a captar la atención del Sporting. Un año más tarde vuelve a realizar este torneo y viaja a Francia con el equipo. Allí es nombrado el mejor jugador del torneo. Cuando Paulo tenía 11 años logró firmar con el Sporting. Todos los días de entrenamiento el futbolista se desplazaba en barco desde su ciudad natal hasta Lisboa. El niño tardaba hasta 2 horas y media en llegar al estadio desde su casa. Llegaba a la sesión de entrenamiento donde ponía toda su entrega. Entrenaba y luego se regresaba a su casa llegando a altas horas de la noche. Cuando cumplió los 14 años, Paulo ya jugaba en las divisiones inferiores de la selección. Pasaba entre 5 o 6 meses al año en hoteles. Incluso tuvo que abandonar la escuela porque le era difícil cumplir con ambas obligaciones, por lo cual decide concentrarse solo en el fútbol. A la edad de 15 años, Paulo pudo firmar su primer contrato profesional con el equipo que le vio crecer, el Sporting, y así el 20 de enero de 1982 el joven talento debuta oficialmente con el primer equipo y solo 6 meses después, con tan solo 17 años, debuta con la selección nacional de Portugal en un encuentro contra Finlandia, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar con la selección portuguesa. Para la temporada 84-85 las cosas viven un vuelco, cuando el entrenador del Sporting decide no contar con el joven Paulo, pero entonces apareció otro gran club, el Oporto, el cual le ofreció un contrato que rápidamente aceptó. Entonces sería en el Estadio das Antas, donde Paulo Futre se corona como uno de los mejores futbolistas del momento, ganando importantes títulos. En 3 temporadas consiguió varios títulos, 2 ligas, 2 Supercopas de Portugal y la primera Copa de Europa del club, cuando le ganaron con marcador de 2-1 al Bayern de Múnich. Además fue nombrado mejor jugador de la liga en 2 ocasiones y por ello apodado la Perla de Montijo. Para sus últimos días con el Oporto, el Inter de Milán mostró interés en fichar a esta perla. Sin embargo, cuando todo parecía estar preparado para su fichaje, aparece alguien que cambia la vida del joven jugador, el señor Jesús Gil, quien era candidato a la presidencia del Atlético de Madrid en ese momento, y fue este quien realiza el segundo fichaje más caro de la historia de aquella época después de Maradona. El presidente del Oporto y el propio jugador piden todo lo que pueden, y es que incluso Paulo le pide a Gil un Porsche, donde el técnico inmediatamente acepta e incluso le acompaña al concesionario para que escogiera su auto. Fue un Porsche amarillo, que rápidamente se convirtió en el auto más famoso de toda la península ibérica. Entonces, en la temporada 1987-88, Paulo llega al Atlético como la gran promesa, y durante esa temporada Paulo consiguió el trofeo Balón de Plata, premio que lo acreditaba como el segundo mejor jugador de Europa. Es que el portugués tuvo una espectacular actuación en la Copa de Europa. Su debut en la primera división española fue el 30 de agosto de 1987, en el partido donde el Atlético venció por marcador de 1-0 a Sabadell. Con el Atleti, Futre vivió sus grandes años de gloria, incluso consiguió 2 Copas del Rey, una que fue contra el Mallorca y otra contra el Real Madrid. Paulo en numerosas ocasiones ha reconocido que esa copa no la cambia por nada del mundo. Con 22 años era el único portugués en una plantilla repleta por españoles, y por órdenes de Gil lo hicieron capitán, ante lo cual siempre dio la cara por sus compañeros y por el club. Uno de los mejores partidos que jugó como rojiblanco fue la final de Copa del Rey de 1992, en el Santiago Bernabéu, que enfrentaba al Atlético contra el Real Madrid. Los colchoneros vencieron por 2-0 con un golazo de Futre. Paulo Futre permaneció en el Atlético durante 6 temporadas, donde además de las 2 Copas del Rey consiguieron un subcampeonato de la Liga. Para 1993, en medio de una fuerte crisis que sorprende al Atlético de Madrid, Futre tuvo que abandonar el club. En esta época existía una ley que decía que si un jugador extranjero era vendido durante la época de invierno, solo podía jugar en un club de su país. Es por esto
por lo que Futre se vio obligado a regresar a Portugal. En ese momento es fichado por el Benfica y 6 meses después Futre despierta el interés del Olympique de Marsella, que acababa de ganar la Liga de Campeones. Paulo fichó con el club francés, pero en su estadía en el club del jugador nada más y nada menos vivió una serie de lesiones que frenaron su desempeño en general. Luego, debido a los problemas del equipo francés con la corrupción y el amaño de partidos, Paulo Futre debe salir del club, momento donde aparece el Real Madrid. Sin embargo, el portugués rechaza a los blancos por tener su corazón rojiblanco, así que en la siguiente temporada jugó en la Serie A italiana con el AC Reggiana. Su debut no fue nada agradable, ya que el portugués sufrió una de las lesiones más graves de su carrera y tuvo que estar de baja hasta por un periodo de 10 meses, así que volvió al campo de juego en 1995, y durante el verano de ese 1995, Paulo fichó con el AC Milan, equipo con el que permanece una temporada, y unas semanas después de su debut en el club, Futre tuvo que pasar por un quirófano y su posible retirada era uno de los temas principales en los medios de comunicación. Una vez recuperado, consigue jugar otro partido con el Milan, y además pudieron ganar el Scudetto de esa temporada. En la temporada 96-97 se marcha a la FA Premier League a jugar con el West Ham. En el primer partido contra el Arsenal le tocaba jugar con el número 16, y este se negó a jugar. Desde aquí no volvió a jugar hasta que consiguió volver a lucir su número 10. A pesar de disputar importantes partidos en la liga inglesa, su nivel bajó considerablemente debido al gran número de operaciones quirúrgicas que llevaba en su historial. Para la temporada 97-98 regresa al Atlético de Madrid para jugar su última temporada en España. Esa temporada Futre disputa 10 partidos de liga. Futre disputó un total de 173 partidos en la primera división de España, marcando 38 goles. Para su última temporada como jugador activo, Futre jugó en el Yokohama Flugels de Japón. La temporada de Futre en Japón fue relativamente exitosa, tanto en lo personal como en lo profesional. Se ganó el respeto de los fanáticos japoneses y ayudó a que el Flugels se convirtiera en un equipo más competitivo. También dejó un legado duradero en el fútbol japonés y es considerado uno de los mejores jugadores extranjeros que han jugado en la J-League. En Japón jugó 26 partidos de liga, anotando 12 goles, y fue nombrado el mejor jugador extranjero de la J-League en 1998. Fue internacional con la selección de fútbol de Portugal en 41 ocasiones, donde marcó un total de 6 goles con su selección. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de México de 1986 con la selección portuguesa, disputando 3 encuentros que fueron contra Inglaterra, Polonia y Marruecos. Después de colgar las botas, Paulo fue nombrado director deportivo del Atlético de Madrid entre los años 2000 y 2003, donde consiguió sacar al equipo del infierno de la segunda división. Después de esto se dedica a los negocios inmobiliarios en su país, Portugal. Tiene 2 hijos, Paulo, quien toca en un grupo de rock madrileño llamado Friday, y Fabio, quien juega en las categorías inferiores del Atleti y ya ha debutado con la selección portuguesa sub-17. En 2011, Futre se unió a la candidatura de Díaz Ferreira a la presidencia del Sporting en el papel de director deportivo, pero los resultados no alcanzaron las expectativas. Futre ha colaborado en varios programas de televisión e incluso ha participado en una telenovela interpretando a un director deportivo. A pesar de sus polémicas, lo que nadie nunca podrá discutir es que es y será uno de los mejores jugadores de todo el mundo. Es de recordar que Paulo Futre era un extremo derecho rápido, hábil y creativo. Era conocido por sus regates, su velocidad y su capacidad para crear ocasiones de gol. Además de su velocidad, a Futre se le recuerda por ser bastante piscinero en su época. También era un buen rematador y en definitiva era uno de los mejores jugadores de fútbol de su generación.